Esta mañana, este día, Dios tiene algo preparado. Y quisiera que estés allí con expectativa. Porque mira, yo estoy aquí con expectativa. Es una de las pocas veces que me toca que al preparar un tema, acabo mi tema y ya acabé, por decir. Pero hoy acabé mi tema y aún como que no acabo. Porque Dios me ha ministrado, me sigue ministrando y yo sé que hoy me va a ministrar aún más. Y yo sé que así son los planes de Dios. Y es un día de esos, aunque Dios me ha estado ministrando, pero yo creo que todavía falta, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y Padre, gracias. Muchas gracias, Dios, por este día. Gracias porque podemos ver, Dios, cómo tú nos amas. Cómo es tu amor. Cómo es tu bondad, Dios. Te damos gracias, Dios. A veces lo entendemos, pero a veces no lo entendemos. Pero lo sentimos, lo palpamos. Y Padre, te damos muchas gracias, Padre. Y hoy, este día, Espíritu Santo, ayúdanos. Porque como decía este canto, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Dios, a poder alcanzar, a poder recibir lo que tú tienes hoy para nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, porque te necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias y sé tú hoy, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, en Centro Cristiano Emanuel. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me da gusto que hoy estén aquí con cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Y sabemos que vienen tiempos nuevos. Estamos en esa parte de la preparación. Yo puedo ver que este tema es un tema para esa preparación. Y yo le he puesto por título, antes de que juzgues. Esa palabra, antes de que juzgues, es un título, es una frase, son unas palabras. Pero quisiera ¿qué debemos tomar en cuenta tú y yo antes de que juzgues, de que juzguemos? Yo lo puedo ver como una manera de alerta, de prevención. Y por ejemplo, te puedo decir de qué manera es esa prevención. Y quiero empezar de esta manera. Si identificamos un semáforo, está en la parte verde, adelante, pueden pasar. Pero enseguida viene el siguiente foco, el amarillo, el preventivo. Y en este foco es un tiempo donde tú tienes que tomar decisiones. O te apuras, o le piensas, o avanzas, o pasas, o no pasas. Es preventivo, ¿verdad? Pero luego viene el siguiente, ¿cuál es? El rojo. ¿Y qué nos indica ese rojo? Alto, vamos a parar. Y es, de alguna manera, una orden. Para. Algunos sí paran, ¿verdad? Y a lo mejor algunos no paramos a veces. No lo pasamos. Pero el que se pasa este semáforo rojo puede tener consecuencias. Puede haber problemas. Entonces, es una cosa que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros antes de que juzgues. Vamos a leer ahí en Mateo 7, del 1 al 5. Una tremenda palabra. Dice así: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que mides os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo,
y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y el 5, hipócrita. Fíjate qué tremenda palabra. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por esta mañana, por esta ocasión, son solamente 5 versículos en los cuales me voy a enfocar. Pero de estos 5 versículos voy a sacar 4 palabras que los voy a poner como puntos en los cuales me voy a estar dirigiendo. Es una tremenda palabra. Es bien importante. Es bien interesante. Es bien extensa. Pero yo puedo decir, con esto vamos a tener por el día de hoy, ¿verdad? Quiero decirte qué es juzgar. ¿Qué podemos entender por juzgar? Juzgar es condenar, acusar, examinar, emitir un juicio, sentenciar y también es dictaminar. Todo eso es juzgar. Pero también es la acción de actuar como un juez. Juzgar es algo que habitualmente lo hacemos sin poder evitarlo. ¿Por qué juzgamos? Juzgamos porque me incluyo. Y me pregunto yo a mí mismo, Agustín, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa de repente en nuestra mente que me toca a mí juzgar? Y considero que en algún momento todos tenemos esa parte de juzgar, aunque no lo queramos hacer. Juzgar es decidir en favor o en contra y pronunciar como juez una sentencia. Cuando juzgamos a alguien o cuando juzgamos a los demás, no conocemos la historia que hay detrás de aquella persona. Porque hay una historia y a lo mejor hay debilidades, vemos problemas, vemos pecado, pero hay una historia detrás de esa persona. Hace muchos años, recuerdo que estábamos todavía acá en este auditorio, había tiempos de oración. Y en uno de esos tiempos de oración, estuvieron tremendos, así como esta vez, ahorita la alabanza. Qué bonita alabanza, de veras me ministró tanto este tiempo de alabanza. Igual así estaba este tiempo de oración allá. Y pasamos tiempo, y se pasó el tiempo del horario. Y mira, un tiempo tan bonito, tan especial, cantando, danzando. Y los que llegaron tristes salieron alegres. El rostro de todos era diferente, estábamos contentos. Y todos, mira, alegres. Pero en un rincón había una mujercita. Ahí era nomás paradita así. Ni las manos movían ni nada. Y se acabó la oración. ¿Y qué crees que dijo Agustín? Pues empezó a juzgar. Pero ¿cómo es posible si después de este tiempo de adoración, de alabanza, y esta mujercita no siente la presencia de Dios? ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué? Como diciendo, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pero ahí va Agustín. Y me acerco a ella y le pregunto, ¿cómo estás? Le menciono por su nombre, ¿cómo estás? Dice, estoy tan feliz. Qué tiempo tan hermoso. ¿Cómo crees que me quedé? El que juzga se equivoca. La mayor parte de las veces el que juzga se equivoca o nos equivocamos. Estos versículos los enseñó Jesús a sus discípulos. Todos somos discípulos de Jesús. Yo creo que hoy nos va a enseñar Jesús a nosotros. Juzgar
es la acción o la actitud de criticar algo o a alguien. Encierra mucho lo que es juzgar. Recuerdo también que recién convertido, pues mi mundo cambió, mi familia cambió, mi corazón cambió. Yo todo lo que veía lo veía diferente, el sol lo veía diferente, el amanecer lo veía diferente. Pues un encuentro con Dios. Yo gozoso, contento, feliz de ser, aleluya, contento. Pero ¿qué pasaba en la calle? ¿Qué pasaba en la familia? De repente viene el dedo acusador, el juzgar. ¿Y sabes qué me pasó? Yo quería entender esa parte, pero a mí me daba mucho coraje. Yo decía, pero ¿cómo? Pues si Dios me tocó, Dios cambió mi corazón, ¿por qué me da tanto coraje que la gente me juzgue? Porque ahora soy cristiano. Me daba mucho coraje. Yo no entiendo por qué me pasó esa parte, pero me daba mucho coraje. Yo decía, si supieran lo que se están perdiendo, si supieran lo que les falta de vivir, no juzgarían, no me juzgarían. Pero me daba mucho coraje. Pasó el tiempo y mi corazón fue sanado, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, quiero darte ejemplos para que veas cómo es la actitud de juzgar. Quiero ir con el primer punto. Y el primer punto, tomé esta palabra en el versículo 1. Nomás esta palabra. No juzguéis. No juzguéis. Lo está diciendo Jesús, una persona de autoridad. No lo hagas. Esto es lo que está diciendo Jesús como una condenación. No lo hagas, no lo hagan. Y esta condenación es la disposición de mirar desfavorablemente el carácter y las acciones de otra persona. Y esto nos lleva a pronunciar juicios injustos. No juzgar es la norma más alta de moral que mencionó Jesús. El mandato que recibimos hoy de parte de Jesús es abstenernos de juzgar. No lo hagas. Semáforo rojo, no te lo pases. Estamos viendo qué debemos tomar en cuenta antes de juzgar. No lo hagamos. Dice, hasta que cada uno se haya juzgado a sí mismo. Jesús, teniendo la autoridad de juzgar, no lo hizo. Y lo podemos ver en ese ejemplo de la mujer adúltera, donde le llevaron a esta mujer ante Jesús después de haber cometido un pecado, y para que Jesús la juzgara. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se mantuvo tranquilo. Jesús, aunque fue juzgado injustamente por todos los hombres al ir a la cruz del Calvario, en este momento Jesús no juzgó a esta mujer. ¿Cómo juzgó Jesús? Él la juzgó justamente. Su juicio no fue apresurado. Fue perfecto, no hubo hipocresía, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, tire la primera piedra. El juzgar nos desata juicio. Otra cosa tan tremenda que al juzgar se desata juicio.
Y yo creo que hemos escuchado ese dicho: lo que no puedo ver, en mi casa lo he de tener. ¿Verdad que sí llega a pasar? Y a veces es muy pronunciado en los hogares. Y yo no voy a ser como mi papá, y yo no voy a ser como mi mamá. ¿Y qué pasa? Pues que sí pasan cosas, ¿verdad? Entonces, antes de juzgar, vamos a tener cuidado. Punto número 2, otra palabra que tomé, la medida. Y esa se encuentra en el versículo 2, donde dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que mides, serás medido. La medida. Aquí de alguna manera Dios dijo: voy a llevar esta regla matemática para que enseñárselas a mis hijos. Con la medida que midas, serás medido. Cuando juzgamos a alguien, fíjate, yo no había visto esta parte. Cuando juzgamos a alguien, nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Yo decía, pero ¿cómo nos estamos defendiendo? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo mayor se presenta ante su padre y llega el hijo pródigo y le dice: tu hijo que ha gastado todos sus bienes. Lo estaba señalando, lo estaba juzgando y se estaba justificando, como diciendo: él lo hace, yo no hago eso. ¿Qué decía? Yo tantos años te sirvo. Yo soy diferente a él. Pero lo tremendo, ¿cómo juzgamos? Seremos juzgados. Híjole, ahí sí está una cosa tremenda. ¿Cuál sería la medida con la que a nosotros nos gustaría ser juzgados? ¿Cómo nos gustaría ser juzgados? Y a veces queremos una medida como un estándar para juzgar a otra persona. Dios, tócale, hazle que entienda. Y si vamos ante Dios, le decimos lo mismo. Como que hay otro estándar, ¿no? Diferente de juicio. Que paguen lo que han hecho. Todo. Quiero decirte algo bien importante. Si somos generosos, encontraremos generosidad. Con la medida que midas, serás medido. Pero si no somos generosos, una mala noticia: si hemos sido críticos, nos encontraremos ante Dios, que nos va a hacer un examen muy escrupuloso y muy fuerte. Y yo creo que a nadie nos gustaría llegar ante ese examen, ¿verdad? Que nos lo haga Dios. Ay, porque sí, nos va a doler bastante. Y a lo mejor podemos pensar: es que yo no soy como esa persona en esa área. Pero si vemos otra área, a lo mejor en esa área es su debilidad, pero yo tengo otra debilidad. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en cuenta que somos humanos, fallamos. En las bienaventuranzas de Jesús nos recuerda: si son misericordiosos, recibirán misericordia. Si perdonan, serán perdonados. Según en los tiempos de Jesús, algunos maestros, algunos rabinos, Dios tenía dos medidas para juzgar. Una era la medida de la justicia y otra era la medida de la misericordia. ¿Cuál quisiéramos que Dios utilice con nosotros?
Misericordia. Yo creo que está claro. Si queremos misericordia, debemos mostrar misericordia. Punto número 3. Otras palabritas que aquí saqué. Están en versículo 3 y 4, dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí le puse yo como subtítulo: la paja y la viga. La paja y la viga. Jesús nos recuerda que antes de que juzguemos, nos examinemos a nosotros mismos. Y me acordé de otro dicho, yo creo que te van a acordar ustedes también, que dice: mira, la zorra no se ve su cola, ¿verdad? Vemos bien claramente para allá, pero para acá no vemos claramente. Y yo te puedo asegurar que a lo mejor yo no me doy cuenta de mis debilidades tan fuertes, de esta viga que es fuerte, pero ustedes sí pueden ver en mí esta viga. Entonces, yo veía esta parte de Jesús cuando dice: mira primero la viga. ¿Y qué entendemos por una viga? Pues una cosa extrema, ¿no? Grandota, pues a lo mejor es una cosa como exagerada, pero es una actitud de buen humor de parte de Jesús, para que podamos entender la gravedad, la distancia de una cosa de otra. La paja contra una viga, que es tremendo una viga. Y aparte Jesús usó este ejemplo porque quería dar a entender a la gente los ejemplos que se vivían. Jesús era carpintero. ¿Y qué dijo? Pues aquí quiero que me entiendan de esta manera, un poco exagerada, pero se la voy a hacer entender. La paja, ¿qué puede ser la paja? Dice, esto es que juzgan lo pequeño en otros. ¿Qué es la viga? Dice, y descuidan lo tremendo en sus propias vidas. Lo grande, lo extremo. La viga es la conciencia cauterizada, la falta de entendimiento. La viga es el corazón duro. La viga es la soberbia y es el orgullo. La viga es la falta de claridad espiritual. Yo podía ver que cuando llegamos a Cristo, nos quitaron esas vendas de nuestros ojos y pudimos ver el evangelio de una manera diferente. Al quitarnos Dios esa venda de nuestros ojos, pudimos ver las cosas diferente, pero ahora necesitamos una claridad espiritual para no tener esa viga y poder ver cosas y entender cosas del reino de Dios. Las vigas son los que pretenden ser piadosos y diligentes. Y cuando censuran o reprenden a otros, dice Jesús: saca primero tu viga. En otras maneras, el que reprende a otro ha de tratar primero de reformarse a sí mismo. Quita tu viga de tu ojo para que puedas ver y ayudar a otro que tiene la paja. Quien acusa, como dijo Jesús, ha de estar libre de acusación. Y una práctica que utilizan mucho los psicólogos, y aquí alguien me va a entender. Los psicólogos, cuando quieren entender a una persona, le preguntan: ¿cómo estás? Y es una cosa superficial, pero atacan con una segunda pregunta: ¿cómo te sientes? Y van abriendo camino. Y viene una tercera pregunta: ¿en qué te puedo ayudar? Y van abriendo más camino. Y las cosas van cambiando.
¿Por qué te digo esto? Porque hace como 3 o 4 semanas platicaba yo con un jovencito, 20, 21 años aproximadamente, que yo no me daba cuenta, yo lo conozco, y yo no me daba cuenta que él cayó en las drogas y en adicciones. ¿Y por qué cayó ahí? Porque sus padres se divorciaron cuando él tenía aproximadamente 11 años. Él, el pequeño de 3 hermanos, y como que la separación de sus padres le pegó tanto que de alguna manera se desequilibró, tomando en cuenta que era su adolescencia aparte. Y me lo decía así tan claramente: mire, la verdad, no me quiero justificar, no lo quiero tomar como una justificación, pero solamente yo sabía mi mundo. Lo que me da coraje, dice, es toda la demás gente que luego nos juzga. Marihuanos, drogadictos, dice, y no conocen acá. Pero una persona que se me acercó y de alguna manera utilizó estas partes hasta llegar a lo profundo de su corazón. Y ahora estoy libre de adicciones sin la ayuda de ningún centro de rehabilitación. Porque luego viene la ayuda, te vamos a meter a un centro de rehabilitación. Dice, eso nos pega más a nosotros, eso no es ayuda. Te vamos a sacar de la casa, eso no es ayuda. Dice, y la gente sí nos juzga. Dice, y no me estoy justificando. Pero cuando tocan acá, dice, las cosas son diferentes. Nosotros, tú y yo, tenemos el espíritu de reconciliación. Psicólogos cristianos, aunque no tengamos esa carrera, yo creo que Dios nos hace ver ciertas cosas que aunque no las sabemos, Dios nos va dirigiendo por medio de su Espíritu Santo. En las fallas de otros aprendemos, pero sin juzgar. El asunto de las vigas y la paja se relaciona con la incapacidad de vernos claramente a nosotros mismos. Cuarto punto. Cuarta palabra. Está en el versículo 5. ¿Qué dice? Hipócrita. No más con eso. Lo está mencionando Jesús. Y qué tremenda palabra. De alguna manera Jesús lo dice a aquellos que se quejan de las cosas pequeñas de otros y no prestan atención a los asuntos grandes de su propia vida. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es el fingimiento de ciertas cualidades o sentimientos. Hipócrita dice que es alguien que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones. Hipocresía es aparentar y juzgar injustamente. Y esta palabra está condenada totalmente en la Biblia. Hipocresía se menciona 15 veces en los evangelios. Y la persona que lo menciona es Jesús. Siempre la está mencionando. Y es una palabra fuerte. Pero ahora, después de todas esas cosas tan tremendas, ¿qué nos corresponde hacer? Pues sacar primero la viga de nuestro ojo. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a sacar esta viga de nuestro ojo. Y entonces pasarán cosas ya diferentes, como ver la paja que hay en el ojo de nuestro hermano. Si somos personas que tendemos mucho a juzgar a los demás, pensemos primero en cómo nos hará sentir que nos juzgan a nosotros. Los que juzgan a otras personas, dijo Jesús, son hipócritas. Toman el puesto de Dios, que es el único juez.
Hace tiempo, igual antes de conocer de parte de Dios, nos reuníamos mucho con una familia en su hogar. Y en una de esas veces que llegamos a esta familia, llegamos y vimos que aparecía una cartulina en una pared. Y decía la cartulina: en este hogar no se grita. En este hogar se respeta. En este hogar se ama. En este hogar no se dicen maldiciones. Me refiero que de alguna manera la puso el papá o la mamá o entre ellos dos. ¿Y qué sucedía en ese hogar? Por la misma convivencia que teníamos, nos dimos cuenta que sucedía en ese hogar. No se respetaba, se gritaba, se decían maldiciones. Y los hijos, yo me imagino que era como una táctica para educar a los hijos. Pero yo creo que los hijos decían, a lo mejor no decían nada, pero no decían, pero si ahí dice eso, ¿y qué se hace? Sacar primero nuestra viga para después ayudar a otro. Ya para ir concluyendo, te quiero decir que juzgar no ayuda. Juzgar duele mucho. Juzgar no nos hace sentir mejor. Por eso debemos tener cuidado de hacerlo. Y aquí yo veía algo que también podía decir, pero ¿cómo? Dice, el que juzga está derrotado. Yo decía, pero ¿cómo que el que juzga está derrotado? Pues bien claro. Como juzgues, serás juzgado. Estamos derrotados. Si juzgamos así de feo, vamos a estar derrotados con ese juicio. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús en Juan 7:24 dice, sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. A veces lo que vemos no es lo que es. ¿Qué más tenemos que hacer? Pensar antes de juzgar. Yo lo cambiaré un poquito, juzgar antes de hablar. Aunque a veces juzgamos sin hablar, vamos a pensar, no tener prejuicios. No todos somos iguales. También tenemos que cultivar empatía, ponernos en el lugar de las demás personas y entender que nadie es perfecto. Tú fallas, yo fallo. Cuando juzgamos de un modo superficial a alguien, es como sentirnos superior. Él lo hace, yo no lo hago. Él está así, yo soy mejor. Nuestra perspectiva no es la única. A veces pensamos que lo que estamos viendo es lo más adecuado y a veces no es así. Y podemos creer que solo nosotros tenemos la verdad absoluta y total. Y no es así. Solo Dios conoce el corazón de todos. Y solo Dios puede hacer un juicio final de las personas. Mateo 5:7, Jesús también hablando. Y esta palabra me dejaba el candado de todo este tema. Antes de juzgar, ¿qué debo hacer? Antes de juzgar. Y con esta palabra de parte de Jesús también, como decía, aquí cierra tu cerrojo. Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos toca hacer? Tener misericordia para alcanzar misericordia. Y sabemos que necesitamos esa parte de Dios en nuestras vidas. Y lo hacemos a veces muy simplemente. Y este tema es una preparación. Hace 8 días vimos un tema de la preparación. Este tema es una preparación para esa venida final. ¿Qué nos está diciendo Jesús? No lo hagamos. Es una advertencia para todos.
Padre, te damos muchas gracias. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Fortifica nuestro ser, nuestro espíritu. Te damos gracias. Te exaltamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y reconocemos, Padre, que hemos fallado, que hemos juzgado indebidamente, que hemos ofendido al hermano, a la hermana, al familiar. Pero hoy aquí estamos reconociendo, Dios, que hemos fallado. Te pedimos perdón. Pero sobre todo que tú nos ayudes, Dios, a que podamos entender esa parte de la viga y la paja. Quita esta viga de nuestro ser, Dios, para que podamos ver espiritualmente de una manera más clara, porque veremos más clara. Y ven, Espíritu Santo, tú eres un Dios personal, tú eres un Dios que atiende a cada uno en nuestras necesidades. Y hoy, aquí, Dios, lo dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú tienes el poder y la autoridad. Espíritu Santo, tú eres el consolador. Tú eres el consolador. Tú eres el que trae vida. Tú eres el que trae esperanza. Y te damos gracias, Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Y fortalece a mis hermanos, fortaléceme a mí, Dios, porque yo aún no puedo acabar de entender todo lo que has ministrado a través de esta palabra, Dios. Yo creo que es importante y tan extensa que aún tú vas a estar trabajando sobre mí, sobre mis hermanos, extendiéndonos tu gracia, tu misericordia, revelación del cielo para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, gracias. Y que el mover de tu Espíritu Santo, Dios, esté en todo momento con cada uno de nosotros.